Gracias, señor presidente. También es sobre el mismo tema. Quería aprovechar la oportunidad, bueno, para felicitar a la autora del proyecto de resolución y a todas las diputadas que hemos acompañado y, por supuesto, a toda la Cámara por el voto positivo para la creación de esta comisión. Y también celebrar que se realice esta votación y esta aprobación el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres. Como bien decía la diputada de Ponti, este día se conmemora justamente por el aniversario de la ley 13010, que se conoce también como la ley Evita, y todos tenemos muy presente esa foto de Eva Perón votando desde su lecho de enferma en 1951, cuando por primera vez se aplicó para la presidencial la ley del voto femenino, que de esta manera se volvía realmente universal en nuestro país. Quizás tenemos menos presentes otras mujeres que participaron de esa lucha por el voto y los derechos políticos de las mujeres, otras fotos que son más antiguas, como por ejemplo la de Julieta Lanteri, la primera mujer que votó en la Argentina en 1911 y que fue votada aprovechando un vacío legal y diciendo que por ciudadano se entendía el genérico masculino a las mujeres y a los varones, y obtuvo 1.500 votos, 1.700 votos, de un total de unos 150.000 votos en ese momento, y que por supuesto después fue impedida de seguir votando. También pensar en Elvira Rawson y en, por supuesto, Alicia Moró, que fueron también desde inicios del siglo pasado militantes feministas y sufragistas en nuestro país y que fueron precursoras de esa lucha que después se concretó gracias a, bueno, a esta ley que llevó el nombre de ley Evita, que la conocemos todas reconociéndole así ese gran rol a Eva Perón. A su vez, celebrar esto que también decía Lucila, que cada camino es una conquista, pero de ninguna manera significa un final de una lucha. Nosotras, como muchos científicos dicen que miran lejos porque se paran a hombros de gigantes, en esta Cámara también nos paramos en los hombros de las gigantas feministas que nos precedieron y hemos podido llegar a leyes como la ley de paridad por trabajar juntas y de manera transversal y por reconocer ese camino previo. También hemos votado un protocolo para prevenir y para atender a las situaciones de violencia con motivo de género en nuestra Cámara, y ahora tenemos nuestra Comisión de Género, Mujeres y Diversidad, con la esperanza y la expectativa de que, como también decía la oradora precedente, así como otras abrieron puertas para nosotras, nosotros podamos sostenerlas abiertas para las que siguen. Y los feminismos siguen esa tradición y de alguna manera es una tradición que tiene sus disputas, que tiene sus encuentros y desencuentros. Hace unos años Mabel Bellucci me decía en una discusión que una de las ventajas de los feminismos es que cada vez que sale una idea hay otra que está dispuesta a rebatirla y a darle el debate, y eso a mí que me parecía que digamos, de un punto de vista intuitivo pensaba que era una desventaja. Ella desde su rigor teórico me decía, es una enorme ventaja porque está viva la discusión y eso significa que está creciendo y que está dando a luz a nuevas ideas y fortaleciéndose. Y también para cerrar, esto de la agenda de los feminismos. La frase de Simone de Beauvoir que dice: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda la vida. En la crisis que atravesamos como país la semana pasada, esto se puso de manifiesto
muchas voces reclamaron que fue la agenda de las mujeres y las diversidades y las llamadas minorías las que atraía la pérdida o al contrario, espantaba los votos de las mayorías. También eso de alguna manera se vio reflejado, quizá ese pensamiento en los cambios que se produjeron en el gabinete. Las mujeres tenemos que estar alerta, tenemos que reivindicar nuestros derechos son los derechos de la humanidad, nuestros derechos son los derechos de las mayorías, y de ninguna manera son derechos de panza llena, ni derechos accesorios, ni derechos que se deben alcanzar en forma sucesiva después que se han alcanzado otros. El feminismo, los feminismos fortalecen las organizaciones políticas, fortalecen la democracia, y en ese sentido deben ser valorados. Así que bueno, celebro que en nuestra Cámara sigamos con esta agenda, la sigamos priorizando, y espero que tengamos muchos más proyectos para trabajar entre las diputadas y diputados, no solamente para las mujeres, sino atravesando de manera, digamos, como una visión, una perspectiva transversal, todos los temas de economía, de infraestructura, de transporte, de obra, de salud, de educación, etc. Bueno, muchas gracias, señor presidente.